Presente que estamos hoy, los nombro nuevamente por si me falta alguna persona. Bienvenida Stephanie, Mayra. Esto es para cuestión de la grabación también, de todas maneras. Mayra, Luis, Jessica, Joelis, Diego, Karen, Yulimar, Zoila y Katiuska. Creo que no me faltó nadie. Hoy es lunes, día de Santa Bárbara, 4 de diciembre del 2023. Bueno, bienvenidos nuevamente. Iniciamos nuestra grabación del día de hoy. Ojalá que nos acompañe el internet, que no se nos vaya y podamos dialogar un rato en nuestra actividad de hoy. No no pude revisarle las actividades que tenían pendiente con ustedes. Espero que se hayan anotado. Disculpe que les mandé un mensaje, creo que fue el viernes, que me llamó la atención que a esa hora este grupo es muy compacto, no había casi nadie anotado en la actividad. Pero luego me paseé por el portal, pero el fin de semana estuve muy agobiado y vi que creo que en su mayoría sí contestaron. Eso por un lado. Por el otro, bueno, a comenzar con nuestra materia de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de, si se quiere, si nos da tiempo, vamos a hablar un poco sobre el patrimonio. Antes de comenzar, una pequeña anécdota distendida como para ver si se me escucha. Hasta ahora me basta con que una sola persona me conteste. ¿Se me está escuchando la voz? Por favor, ¿se me escuchan perfectamente? Una sola persona. Gracias, Luis, muy amable. Sí, profesor. Entonces, bueno, continuamos entonces. Les puedo contar que una pequeña anécdota para entrar en materia. A mí siempre me gusta comentar algo de la antigua Roma que siempre tiene que ver en cuanto a nuestra materia. Siempre me gusta hacer un comentario. Yo les he manifestado que a mí me fascina verdaderamente la historia de Roma. Tengo la oportunidad de dar esta materia, pero a mí me fascina realmente me fascina la historia de Roma en su conjunto. Es muy fascinante, siempre se los he comentado. Generalmente uno no puede hablar con más fluidez por las dificultades técnicas que a veces se presentan. El dichoso internet comienza a fallar y entonces la comunicación se hace más forzada. Uno trata más bien de dar los puntos rápidamente. Pero ahorita que nos escuchamos, una pequeña anécdota. Es bueno siempre contar para uno ir sumando experiencias cognitivas que no difieren tanto de la materia. En los orígenes de la ciudad de Roma, la ciudad conocida como la ciudad-estado, la ciudad eterna, ha recibido muchísimos nombres. Sabemos desde el inicio de nuestra clase que fue una monarquía senatorial por allá por los años 753 a.C. El poder judicial inicialmente en la antigua Roma recayó, como sabemos ya que hemos visto en esta materia, recaía principalmente en principio en la figura del rey. Recordemos entonces, visto en nuestra clase, que la ciudad contó con los primeros 7 monarcas, de ahí más no tuvo más rey, sino que cambió a la figura de emperador. El rey en ese momento era el quien presidía los tribunales y dictaba las sentencias. Aunque eso era inicialmente, aunque las leyes estaban elaboradas y aprobadas por el Senado. El rey tenía no solo el poder político pleno, sino que también tenía el poder militar y el poder judicial. El tribunal era presidido por el rey y a su lado se colocaban los que se conocían como los lictores, los alguaciles, y era un juicio prácticamente. Las películas han recreado verdaderamente cómo se llevaban a cabo esos juicios, porque delante del rey colocaban al acusado. Los reos no tenían más defensas que las que ellos pudieran aportar mediante su testimonio. Pruebas y testigos si los hubiera. Era simplemente el testimonio en ese momento que se enfrentaban a el interrogatorio.
y el rey como juez supremo juzgaba los delitos graves y de ámbito estatal, por supuesto. Los delitos menores no eran juzgados por el rey. Los juicios domésticos en los que estuvieran implicados esclavos eran responsabilidad ¿de quién? Del amo de cada esclavo. Si eran mujeres, corrían a cargo ¿de quién? También del pater familias. Acuérdense de la figura de la patria potestad. Y si la mujer era soltera o viuda y no tenía padre, se ocupaba el pariente varón más cercano de la mujer en aplicarle algún tipo de correctivo o justicia que ésta supiera. Y si, por supuesto, esta mujer era casada, ¿a quién le correspondía aplicarle la justicia? En tal caso que la mujer cometiera algún tipo de delito visto de acuerdo a las leyes romanas, era el marido. Hay que tener en cuenta que en estos primeros años de la fundación de Roma, ni los esclavos, por supuesto, ya lo hemos repetido, ni las mujeres eran consideradas ciudadanas. La responsabilidad de las investigaciones recaían ¿en quién? Había una figura en Roma, yo se las he mencionado, ustedes las deben haber leído, pues ya están adentrados en la materia, que eran los cuestores. ¿Y quiénes eran los cuestores en Roma? En la antigua Roma. Eran lo que conocemos ahora nosotros como la policía. Los cuestores formaban los cuerpos prácticamente que hacían esa labor policial en Roma, que también desempeñaban competencias, por supuesto, fiscales, normalmente bajo la supervisión de los ediles. Los cuestores en muchas ocasiones eran los encargados de recolectar cada uno de los patrimonios. Ahora bien, concluyo con una anécdota pequeña. En un libro que hace mucho tiempo leí, una de las sanciones que se le imponía el libro se llamaba La muralla de Cicerón, recuerdo, un libro muy bueno. Los delitos graves eran todos considerados como traición a Roma y ello implicaba la pena capital. Pero aún siendo todos letales, existía un orden en la gravedad de la infracción. Y les puedo mencionar que uno de los delitos más graves, en donde se aplicaba un mortífero castigo y era considerado pero muy grave, era considerado bueno, pero el delito más grave que existía en Roma, en la Roma antigua, por supuesto, era lo que lo denominaron los romanos el parricidio. Era más oneroso incluso que atentar contra un edil, contra un cuestor, inclusive de atentar contra el propio rey. ¿Por qué? Porque recuérdense que en la antigua Roma, no me canso de repetirlo, el pater familias era considerado una prolongación de los dioses dentro de cada familia. Y era un ser inviolable. Atentar contra el padre era algo extremadamente grave. Y en estos casos se aplicaba lo que se conocía como la poena culei. Se pronuncia más o menos así, con doble Y. Y era lo que se conocía en la antigua Roma como la pena del saco. ¿En qué consistía, mis estimados estudiantes, la pena del saco? Era un castigo verdaderamente escalofriante. Consistía en meter al culpable o al reo, al convicto, lo introducían ciertamente dentro de un saco de cuero. Y dentro de ese mismo saco de cuero era atado de pies y manos, acompañado dentro del propio saco del cuero, le introducían varios animales. Podría ser un perro, un gallo, un mono, una víbora, pero todos esos animales se los metían al mismo tiempo dentro del propio saco de cuero. Y posteriormente a eso ataban el saco y lo arrojaban al río. Por supuesto, la persona se iba a morir por ahogamiento, pero antes de que se ahogara, el desenlace y el sufrimiento era terrible, era muy terrible, de manera tal de que esos castigos en la ciudad romana eran realmente, pero realmente bárbaros. Y como les dije, cuando uno se adentra en la literatura romana, como ellos escribían todo, uno prácticamente vive la escena de la tortura como si estuviera en primera plana. El magnicidio o el homicidio normal ocupaban un segundo lugar en cuanto a los delitos. En estos casos se solía utilizar, por ejemplo, el ojo por ojo. En cuanto al homicidio normal, se penaba con el ojo por ojo. Al condenado se le imponía la misma muerte que semejaba a la que él había practicado contra otra persona. Si él había asesinado a golpes a una persona, la pena que se le imponía era que lo mataban a golpes. Si la mataba a palos, igual manera. Y de idéntica forma, si apuñalaba a una persona, moría acuchillado.
En el caso de los homicidios, según se apreciara la circunstancia de la pena, podía ser conmutada o por una buena paliza o a la entrega al Estado de un número de piezas de ganado si la persona tenía algún tipo de recurso económico. Para finalizar, les contaba yo siempre anecdotario, a pesar de que se sabe que en la antigua Roma las fiestas, los bacanales eran extremadamente harto conocidos y la literatura nos habla muchísimo de eso. Los sodomitas eran penados y castigados públicamente. Eso era un delito oprobioso, ser sodomita en la antigua Roma. En estos casos la ejecución dependía en muchos casos del tipo de atacante, por supuesto. Y si era de clase noble, se le podía condenar no solo al exterminio del patíbulo, o pasaban por inclusive si era un hombre noble, la condena era que le permitían que se suicidara. Pero de acuerdo al rango de la persona, de verdad que las penas eran pero bastante penosas. No siendo así, no los agobio más con parte de las historias romanas que, en mi opinión, insisto, me parece fascinante, pero tienen concordancia con el área de nuestra materia, pues, parte del anecdotario de la antigua Roma. El patrimonio, en el lenguaje usual de los romanos, no eran otra cosa que los bienes pertenecientes al pater familiae, al denominado padre de familia. Se sabe, por supuesto, que él era el dueño absoluto de todo el patrimonio de la familia. Significaba, por tanto, pues, esta potestad y el derecho que él tenía sobre todas las cosas. Teniendo, pues, el padre de familia un poder sobre todo lo que se constituyera dentro de su grupo familiar. Eso ya lo tenemos establecido. En la misma época de Cicerón, emulando al nombre de ese libro que yo les estaba mencionando, el término se ha cambiado en su contenido. El término, hablo yo de patrimonio, para significar los bienes que poseen los padres, de manera tal de que inclusive Horacio va a usar este término para designar a la riqueza y al haber del tesoro público. Ahora bien, el término de patrimonio entra en el campo del derecho romano en el sentido usual de que hemos hablado sin transformarse en una palabra verdaderamente técnica, ni habérsele dado ni siquiera un uso exclusivo para designar a qué cosa, a esa masa de bienes de una persona, sino que se iba a emplear junto a otras para la designación de dicha masa o de dicha suma de bienes. Debemos hacer presente, sin embargo, que en nuestro lenguaje usual y el actual, por supuesto, dentro de los medios jurídicos, ha sido empleado siempre como un término de exclusivo y de carácter uso técnico para señalar al conjunto de bienes que posee una sola persona. Entonces, la institución del patrimonio, como se le entiende actualmente en el derecho, evolucionó largamente a partir de la creación de la ciudad de Roma y fue el resultado de una serie de luchas y transformaciones, como podemos mencionar las primeras para ir entrando más en materia del patrimonio. Podemos mencionar el cambio del sentido de la responsabilidad económica en la liberación de las deudas, que pasó de la persona física a los bienes de que era dueño el deudor. Otra transformación, la actividad del pretor como tal, dentro del campo jurisdiccional. Jessica, adelante. Jessica, tienes la manito levantada, adelante. Buenas tardes, Marlene, bienvenida a nuestra clase. Jessica, tenías la manito levantada y vas a decir algo. Buenas tardes, Marlene. No, profe, disculpa. No, está bien, gracias.
Más bien, bienvenida Marlene. Está bien, Jessica, no te preocupes, no pasa nada. Entonces decía, ajá, decía entonces que dentro de la transformación que iba a tener la institución del patrimonio, recobrando un poco la idea, era primero el cambio del sentido de la responsabilidad económica en cuanto a la liberación de las deudas, que se pasaba de la persona física, decía, a los bienes de que era dueño el deudor. Una segunda transformación, inicialmente, para entrar más en materia, la actividad del pretor dentro del campo jurisdiccional que le competía, que llevó a otras series de transformaciones. Podemos enumerarlas. Uno, evitar la extinción del derecho sobre los bienes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que estos daban seguridad para el pago de los acreedores y para preservar los derechos económicos de la herencia. Como segundo punto podemos mencionar que proceder a la venta de los bienes para el pago de deuda si esto no se realizaba voluntariamente. Y como tercer punto, transformar el sistema procesal dándole sentido jurídico y económico. Es decir, crear un régimen penal cuyas sanciones iban a recaer sobre el patrimonio, produciendo una disminución efectiva de este como un castigo ejemplar. Esta evolución se produjo en los periodos antiguos y clásicos de la historia de la historia jurídica romana, por así decirlo. Desde el comienzo de la República, más o menos hasta el año 250, por ahí, 257, de la era cristiana. De manera tal de que esos periodos, si bien sustentaron, no sustentaron una teoría clara, en cambio sí se explican bastante bien en cuanto a la progresividad justa que comenzaron a dar de acuerdo a los acreedores, a los sucesores y al derecho de los titulares. Ahora bien, el análisis de todos estos elementos y su ordenación va a ser de manera de dar a comprender la idea y la práctica de los romanos en el fin del estudio que se emprende en cuanto a el patrimonio. Debemos interpretar entonces, bajo el término de patrimonio, dentro de los diversos periodos del derecho romano, para dar una idea básica del problema, llamándolo entonces activo bruto del patrimonio. Denominémoslo entonces, bajo la República, un conjunto de bienes pertenecientes a un jefe de familia y que van a constituir el activo grupo familiar. Eso es bajo la República. Un conjunto de bienes pertenecientes a un jefe de familia y que constituyen el activo bruto de toda la familia. Tranquilo, profesor. Entonces, eso bajo la República, el conjunto de bienes pertenecientes a un jefe familiar y que iban a constituir, decía yo, el activo bruto de toda la familia. Y en el Bajo Imperio, con la independencia progresiva adquirida por algunos diferentes miembros de la familia, masa de bienes pertenecientes a un hombre libre y unidad en cierta forma, y unidad, decía yo, en cierta forma a la persona misma de ese titular. La existencia entonces de este patrimonio es en adelante independiente de las variaciones que iban a soportar en su composición, pero desaparece a la muerte, por supuesto, de su titular, y los diversos elementos que lo componen se van a transmitir ¿a quiénes? A sus herederos. Entonces, la palabra patrimonio designa en la época clásica todos los derechos activos que pertenecen a una persona y que presentan un valor
apreciable en qué, en dinero. Fíjense ya la evolución que va teniendo a través de la historia el patrimonio visto en la época romana. Para nosotros lo entendemos perfectamente, pero para los efectos de nuestra materia, nosotros hoy entendemos lo que significa el patrimonio. Pero nosotros sí teníamos que analizar toda la evolución que conlleva desde que se constituye hasta que se desarrolla la idea de tipo general en cuanto a la aplicación, extensión, alcance, extinción y distribución del patrimonio. Todos los activos que pertenecen a una persona y que representan ese valor apreciable en dinero y que se trata de derechos de crédito o pueden ser derechos reales. Sin embargo, hay muchos jurisconsultos o hay jurisconsultos que nos han hecho entrar en la noción del patrimonio que no lo incluyen inclusive dentro de las deudas de la persona en referencia. Y eso es parte de la Constitución, que vamos a ver en cuánto o en qué momento o en qué medida se hizo esa distinción o esa inclusión. Entonces, ordenemos un poco